Impact. Tenemos ya la segunda fase, bueno, segundo día del evento. No sé si será fase por completo, ¿vale? Pero como mínimo ya tenemos aquí picos y valles brumosos, que nos dice que tenemos una misión más. Y bueno, dice picos y valles, así que digo yo que va a crecer una isla del suelo, ¿no? Ahí está. Dame el... Vale, vamos a descansar hasta el siguiente día. Uy, esto es muy de madrugada, ¿no? Ay, mira, me pilla justico aquí. Bueno, espera, ¿pone a las 00 o a las 6? Ah, vale, de las 6, 6, 6, 6, 6, vale. Quiere que me levante tempranito. Quiere que me levante tempranito, venga, a las 6. Si quiere que me levante tempranito es porque me va a poner unas islas tope de chulas, ya veréis. Seguro que va a expandirse en este segundo día. Vale, ahora con Paimon. No sé cómo de largo es toda esta misión, ¿vale? Yo he empezado a hacer el stream porque asumo que eso, todos los días va a ser como una orilla o así de cosas que hacer, ¿vale? De cosas que mirar. Pero ni puñetera idea, ¿eh? O sea, no tengo... ¡Hola! Sí, 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 quiero dormir más. Estamos de vacas, ¿no? Las noticias en las que me das la posibilidad de volverme a dormir. Tú ya puedes conseguir la skin de Fischl. En el primer día son 14 conchas, así que si en este amplían las islas, sí se podrán conseguir. Solo faltan 2, ¿vale? Solo faltan 2 conchitas. A ver. Vale, a ver, dime. Cuéntame, soy todo oídos. ¡Oh, no! No me esperaba que fuese a hacer algo a la isla. Son 14. Sí, están en el mapa interactivo y todo, a las estas. ¿Eso es una buena noticia por algo en concreto? No es una buena noticia eso, ¿no? O sea, eso significa que no sabemos de qué trata, eso es peor, ¿no? Va, ¿de qué se trata? ¿Eh? Es una ardilla parlante. Es una ardilla parlante, por favor, decidme que es una ardilla parlante porque me está gustando mucho la voz, ¿eh? ¿Qué? Dime que es una ardilla parlante, por favor, te lo pido, ¿eh? ¡El bote! No tendría que haberme levantado. Eso es peor todavía, ¿qué coño? Ah, vale. Sí que es la ardilla, sí. No me lo esperaba esto, ¿eh? De entre el número de cosas que me podía esperar para la misión, esto no estaba dentro de una, ¿eh? Well, we can't blame him. After all, humans aren't quite accustomed to hearing things like us talk. ¿Por qué el barco tiene acento como ruso o algo? ¿Es cosa mía? Igual no tenían nada que decir, ¿no? Después de todo, Paimon no se calla, así que supongo que tiene sentido. Ah, es claro, comunicarse con otros barquitos, ¿no? Y tal, rollo... Lo típico. Va, perdón, perdón. No. Joder, ¿no? Ah, bueno, claro. Bueno, Oz sabe hablar y es un pollo, ¿no? Claro que la ardilla podría hablar también. El bote, bueno, el bote habría que debatirlo un poquito, pero bueno. Hola. Yes, we went for a little walk. The enchanting scenery and pleasant weather here soothes the body and mind.
Bueno, Everything is fine, except that some places are a little peculiar. ¿lo dices por los objetos parlantes? The servants of darkness have descended. Están muy Rejoice, pocos for the sorprendidos return ellos, of the Eminach Reich is nigh. Ha hecho como un mataban una mosca, ¿no? Al lado de Oz, ¿qué ha pasado? Mein Fräulein means that this is an unexpected development, and she has never seen anything like this before. No, that's not even close to what she said. Oh, my apologies. Please take that as my own opinion. A ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué había de raro? After last night, there have been some unusual spectacles on this island. Yes. Swimming birds, flying squirrels, the sun and moon in the sky together. Some of these sights only lasted for a moment, but Todo doesn't esto... make it any less bizarre. I heard a strange Todo planet esto era sound bastante around, normal. but didn't see a El single barco wild creature hablando there. en lo raro. There was also a peculiar floral scent on the wind. Though there are many flowers on this island, that scent did not resemble any of them. ¿Qué ha hecho Alice ahora? Tengo miedo. Seems to me like whatever these things are, they aren't visible to the naked eye. I tried to perform a divination, but my scryglass showed only a chaotic mess that was impossible to decipher. Chaotic Mess puede ser Alice definitivamente, sí. What have we gotten ourselves into? I had resolved to summon the Eminach Reich in this land, but now we observe these puzzling phenomena. Could this be the spawn of the condemned, trying to thwart my sacred endeavor? Sí, sí, podría ser. You don't think Alice could be behind all this, do you? Definitivamente creo que Alice está detrás de todo esto. Alice es la culpable de todo. O sea, si cuando llueva ácido del cielo o cuando llueva fuego, seguramente sea Alice la culpable. Bueno, lo segundo puede ser Klee también, ¿vale? Pero seguramente sea Alice la culpable, ¿vale? Todo es posible. If it really was her, it wouldn't make sense to do all this. Entretenernos. Look at them, old chap. Seems we scared the pants off them. Aye, well, they've never seen anything like this before. This old boat sailed all over the briny seas in its time, and tried talking to many a sailor too. But in all that time, not a single person has ever spoken back. Exactly. If it weren't for this environment, who would have thought humans would be able to chat with us? Ah, bueno, está bien que ellos también están sorprendidos de poder hablarnos. What do you mean by that? The environment. Could it be that the environment is what's interfering with my divinations? El ambiente, el ambiente rollo, el ambiente veraniego. No sé muy bien a qué se refiere, sinceramente. ¿Será un sueño? A lo mejor todavía sigo dormido. Even if you were, dreams aren't supposed to become reality, right? And a dream won't make you suddenly understand boats and squirrels. A ver, tengo muy buenos sueños, igual. Se hace realidad con el poder de la magia y algo, no sé. La cinemática. Qué mal se ve, por cierto, se ve súper... ¡Oh! Sí, esto es cosa de Alice. Esto es cosa de Alice. Les ha dado una isla a cada uno. An illusion? No, it felt too real to be an illusion. Igual We saw flickering los in and sueños out. se convierten en That's realidad en exactly what I estas saw islas. earlier this morning. Does this mean the Eminach Reich is real? Le cambia la voz, Le ha salido la Amy de dentro, parece. Oh, behold, the Eminach Reich has come, just as your prinzessin had prophesied. Joder. Come, my people, a new chapter awaits us. Indeed, mein Fräulein.
We all have witnessed this miracle with our own eyes, and now is the time to celebrate the creation of a new world. Rejoice. Welcome to the Imanok Rush. She looks so happy. Paimon doesn't have the heart to interrupt her right now. Lo está así haciendo ahora. Está literalmente interrumpiéndola ahora. En fin. Does that just come with being an experienced adventurer? A ver, es cierto que pasan muchas cosas en los viajes de uno, pero... No, no viene con eso. If you hurt yourself in a dream, you wake up right away, don't you? Yes, you have a point. Le va a pegar un puñetazo en la cara, ¿no? Kazuha, hit me. Oh. I'd rather not. How about you hit me instead? Dice, ok, y hace ¡pum! Real bad. Oh. Hey, there'll be no need for any of that. No se pegan. Muy mal. Hey Traveler, can Paimon hit you? Bro, ¿cómo que...? Vale, repite eso si te atreves. I like your senses of humor, me hearties. An illusion. So, talking boats and squirrels are just an illusion. No, ya habíamos pasado página con esto de los It's botes, understandable, old chap. Haven't you heard? As humans grow older, they forget many important things and lose many of their abilities. Aye, so they do. A pity, to be sure. Thinking back, in all those years I spent sailing with the fleet, I would have never imagined that one day I'd be laughing over something like this. Well then, me lads and lasses, don't you want to take a wee gander at all the places you're so curious about? Sí, está bien. Get there. Soy un barco. Here. ¿Dónde? At what? Blimey, at me, of course. Oh, that's right. I forgot to introduce myself. I'm the smartest chip you'll find in all of these parts. Mira, eso sí. Es el barco más inteligente que conocemos. Eso es verdad. Don't you have a name? Barquito. That I do. I just can't remember it. All I know is that I came here from Inazuma. In that case, Paimon shall name you Mitaboru. How's that? All the other ships in Inazuma seem to have names ending in Ru too. Mitoboru. Ha! That'll do nicely. ¿Mitobol? Lucky to have met me. I can sail through the albóndiga? choppest seas with ease. There isn't a wave Albondimaru, out there sí. that can capsize me. So, come aboard, and I'll take you wherever you'd like to go. Mira que yo estaba pensando en Alcor al principio, pero joder. Unlike that Animo Archon who abandoned us here. ¿Alcon tenemos? ¿Qué dices? You know, the Animo Archon of Mondstadt. Van a descubrir el pastel. Some of these islands used to be Mondstadt's mountaintops. Once upon a time, the Animo Archon sliced them off to neaten the place up and chucked them into the ocean. My great-grandfather was on one of the mountaintops. Lore, sí, Lore, así a lo random. Wretched Animo Archon. Los mandó a volar las islas, ¿qué cojones? And we've been living here for generations since then. Fortunately, there were a few other squirrel families that got stranded on these islands as well. So we built ourselves a kingdom here. Oh. The good thing is that there are no predators or competitors around. All the pine cones on this island are ours for the taking. A ver, igual compiten ahora con los barcos, supongo, ¿no? We're stuck here. Didn't see that coming. Sounds like the Imanok Reich is a kingdom of squirrels. Que me interesa saber el motivo por el que Venti haría algo así, la verdad. O sea, Please do not make such slanderous statements. se aburría. Se tiró un The pedo. Imanok Reich is, of course, a kingdom of night ravens. Hey, lad. Yes, you. You're from Inazuma, aye? That makes us brothers. Ha! Every young lad of Inazuma has to pluck up the courage to set sail on an adventure one day. So, are you coming? Le ha caído bien. To set sail. Paisano. to Sí, leave sí. one's homeland and travel far away. Aye. You need lots of courage and just a dash. Se ilumina una lucecilla en la ventana. Because once you leave,
you may never return. But if you stay, you're forever a prisoner in your own heart. Inspiring words, Mitoboru. ¡Albón de mar! Pero, bro, Right. ¿por qué se ha tomado el nombre en serio? Bueno, en fin, perdón, no. I'll go with you. My friends, are you coming too? I want to take a look at the strange phenomena on that island. Sí, Also, vale. I smell ancient timber and waterproof varnish on this boat. The scent is indeed from Inazuma. So I believe he speaks the truth. Oh. What does everyone think? Oz, lay down the gangplank. Thy prinzessin shall take to the seas. Let's all go. It'll definitely be an experience. Ay, vale. Great. And we're off. Safe travels. El ardilla no se viene. ¿Cómo llega hasta aquí? Porque claramente son colegas, ¿no? La ardilla y el barco. No sé si... Vale. Esta es la... Una aventura estival 2. Vamos a ver de qué... Podemos hablar de nuevo con la ardilla. Hey, friend. Your eyes betray your thoughts. You still look very bemused. Oh, come now. Do you see me acting surprised at the sudden arrival of you and your party? Well then, I'm sure we can get along quite amicably. If you want to know where the most scrumptious pine cones are, come find me anytime. Mondstadt, I wonder what it's really like. Quiere venirse a Mondstadt. Qué peligro. O sea, quiero decir, va a morir gente si pasa eso. Ok. Going, lads and lassies. Mitoboru admires your bravery. Vamos a estar escuchando al barco hablar How long have you been todo el rato. Oh, it's not your first time. Ha! Well, I never. Un momento, espérate. Estoy viendo aquí un reto, ¿vale? Y me tienta a hacerlo. No, vamos a retenerlo, vamos a retenernos. Estoy convencido de que no pasa nada. Quiero ver dónde... Ah, es aquí. Ya está. Look, there's something over there. ¿Dónde? It's... Let's take a close... Ah, closer look. Well, I certainly didn't expect to see you here. No sé qué This es. is a bonsai pot, right? Ah. It's nice, but it looks like it's been a little neglected. Esto no estaba aquí la anterior vez, creo, ¿no? O sea, ya tenía el teletransporte. Was in my family for many generations. Creo que aquí antes había un árbol I rojo saw o it algo once así. in a Tenryou Commission warehouse, but it looked quite different from how it does now. At that time, there was a withered tree inside. Sí, el árbol rojo Someone ahí. keep the Ya. plant in there if it's dead. It's a way of sending a secret message. Esto estaba durante el anterior evento de Kazuha. Inside the flower pot. El de There los was a letter poemas. buried down at the bottom, which told of an ancient secret in my clan. I did not take the bonsai with me after reading the letter, which means it should still be in the warehouse now. I wonder who removed the plant and placed the pot here. So the bonsai pot belonged to your ancestors? Seems a shame to leave it empty like this. ¿Que plantamos un arbolcillo? Kazuha, what do you think about maybe putting a little something inside it? All right. Though I still don't understand why it has appeared here, Uy. I can give that a try. What? 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 ¿Y esa, Knew it wasn't gonna be that simple. ¿Y esa pantalla de carga? Una pantalla de carga. Así a lo random. ¿Qué ha pasado? LOL, he vuelto... Estoy en Inazuma ahora mismo. ¿Dónde está Kazuha? Oh, yeah. Everyone's here, except for Kazuha. Kazuha! Where are you? Are you okay? LOL, la pantalla de carga ha sido rarísima, ¿no? Let's keep an eye out for him. Bueno, perdón, ya está. Look at the decor here. It's like the Hay inside flechitas of por a aquí. grand mansion. I don't think this is a perilous maze. It's somebody's home. Most curious. What secrets lie within this place I shall surely uncover. Esta es la casa original, ¿no? Donde la familia de Kazuha. Investiga los alrededores. Hay artefactitos por aquí y tal. Los mecanismos
prismáticos pueden disparar flechas de distintos colores. Ajusta el ángulo y la dirección en la que apuntan los mecanismos para disparar los objetivos de distintas. Vale. Vale, necesito hacer... O sea, necesito darle a una cosa de estas con la flecha del mismo color, ¿no? Vale. Vale, tengo que llegar hasta aquí. Y para llegar hasta aquí tengo que pegarle a esto, ¿no? Disparar. Vale, este es fácil, ese está bien. Este es el primero. Vale. Tengo que buscar... Un momento, claro. Porque esto está aquí. Ahí está, lo acabo de cambiar de color. Lo acabo de cambiar de color. Tiene que haber algo por la parte de arriba también, ¿no? O algo así. Vale, la idea creo que es girar esto. Claro, vale, ahora viene para acá. Por aquí no hay nada, ¿no? No, por aquí no hay nada. Giro esto. De nuevo. Vale, ahora viene para acá. Por aquí no veo nada ahora mismo. A ver qué dice la cosa esta. A ver. Hoy mientras buscaba un viejo libro encontré una antigua nota de mi padre. Sé que no le importaría que la leyera. Así que lo hice. Como era de esperar, casi todo era sobre técnicas de forja y fórmulas para procesar minerales. Al final también había algunos bocetos hechos a mano, la mayoría de diseños de bonsáis. Debo decir que el gusto por los bonsáis es una costumbre que se ha transmitido de generación en generación. Este año mi hijo cumplió 6 años. El nombre de Kazuha lo escogió mi esposa. La llegada de mi hijo y la partida de mi esposa ocurrieron casi al mismo tiempo. No puedo creer que hayan pasado 6 años. Si ella estuviera aquí, quizá ayudaría a mi padre a cuidar del jardín. Mi padre no tuvo buena vida cuando era joven, pero ahora es viejo, su vida no es como antes. Me siento muy culpable por no poder hacer algo por él. Pero él dice que no importa, que lo importante somos los jóvenes de ahora. Creo que la carta de la que habla es la que estaba en clave, ¿vale? La que descubrimos también en el evento anterior de Kazuha. Pero o sea, el padre no la entendió. But the fact that we're even here and could see his father's notes, it just seems so unbelievable. Vale. Acciona el dispositivo. ¡Ay! No lo había visto. Habitación desordenada, sala desconocida. Estamos teniendo información de Kazuha en un evento y no en su misión legendaria. Sí, básicamente. Ah, cambia la habitación de dentro. Sala desconocida. Vale. Disparar. Ay, no me recuerda la misión de Kazuha, que me entra algo por el cuerpo. ¡Ey! Cofre común. 2 primos, está bien. Esto parece un barco, ¿no? Sí, esto parece un barco. Bueno, está un poco mal, pero parece un barco. Investígalo alrededor. Vale, puedo cambiar con esto. No quiero cambiar nada hasta que no tengamos toda la información, ¿vale? No, está bien, está bien. A ver. Se me hace muy raro. Ah, míralo, aquí está. Vale. Este está bien aquí. Para este hay que darle con uno de estos. Vale, creo que así lo tenemos. Pero no, azul no. Tiene que ser amarillo. Tiene que ser amarillo. Necesitamos encontrar otro color antes. Sí, ahí no se puede abrir. Vale, hay que cambiarla esta. Vamos a leer primero la nota, ¿vale? Para mi padre,
Kageharu. Kageharu, eso. Cuando el clan de Kadehara cayó, hice mi equipaje y me fui de casa. He viajado por todos lados y he aprendido mucho. Hoy, mientras caminaba por la montaña junto al mar, recordé los paisajes que dibujaba usted en sus cuadernos y sentí una ráfaga de emociones. Turistear nunca fue una tradición del clan Kadehara, pero apreciar los paisajes sí lo era. Esta costumbre creo que la inició mi bisabuelo. Apreciar los paisajes es una costumbre que inició su bisabuelo. No, ¿eh? No, es algo bastante normal, ¿qué coño? Usted decía que a él le encantaba cultivar árboles pequeños, que le gustaban las ramas fuertes, pero al abuelo no era igual. Pero el abuelo no era igual. A él le gustaba más la ornamentación con piedras. Cuando era pequeño, el patio trasero de nuestra casa estaba lleno de piedras raras que coleccionaba el abuelo. Vale. Por aquel entonces pensaba que todas eran valiosos tesoros, pero ahora soy más mayor. Estoy seguro de que algunas de ellas solo eran piedras que usaba de prueba en su taller de forja. En aquellos tiempos yo sabía muy poco al respecto, así que creía que todos eran tesoros. Pero en realidad, ¿cómo podrían existir tantos tesoros en esta vida? A ver, sí, hay bastantes tesoros, sí. Escribo esta carta mientras descanso en un lugar con sombra en la cima de una montaña. Más tarde quemaré la carta y apagaré sus brasas con el agua del arroyo que corre por estas montañas. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo de hacer algo así? En fin, es mi manera de hablar con usted, padre, ya que no puede leerla. Ah, es metafórico. Qué bonito. Después de que falleciera, despedí a todos los empleados de la casa y me encargué de todas las propiedades familiares que pude. No valían mucho dinero, pero me sirvió para sobrevivir. En cambio, nuestros bonsáis tuvieron un final más triste. Tuve que usarlos para cubrir las deudas, todos excepto el que dejó el bisabuelo. Fue confiscado por la comisión Tenryu, pero creo que habría estado más seguro en el almacén que en mis manos. Hace mucho tiempo que no venía por aquí. La brisa de la montaña es tan agradable como la primera vez que me trajo, padre. Debo ponerme en marcha de nuevo. Adiós, que dejara Kazuha. Vale, esto lo escribió el mismo Kazuha. Sí, que dijo que no quiso vender. Que no quiso hacer nada con el bonsai del bisabuelo igualmente. Pero no sabía que lo había vendido todo para poder sobrevivir. Esto, para poder comer, básicamente. Eso es información nueva, ¿eh? Looks like a letter Kazuha wrote while he was traveling. What a sad letter. Lord Kazuha. Vale. A ver si ahora podemos hacer el puzzle time. Vale. ¡Uy! Voy muy mal equipado para esto. Bueno, no pasa nada, venga. A ver, a veces pasa, ¿vale? No voy equipado para hacer esto, sinceramente, pero bueno, venga. Vale. Bien, perfecto. Se va a curar, ¿verdad? Se va a curar, ¿verdad? Se va a curar. Tiene toda la pinta que se va... Ahí está, se va a curar. Ay. Intentaba no pegarle para ver si se me recargaba la ulti de Zongli y petrificarlo, pero no ha colado para nada, ¿no? Vale. Ahí. Venga. Perfecto. A ver, que vengan todos para acá. Venid, venid, venid. Hasta luego. Oh, no han muerto. Bueno. Tiene muy poco AOE de pronto esto. Vale. Ay, no esperaba que me fuese a encontrar con esto, ¿vale? Por eso me voy preparado para los combates. Ya veis, voy con un 4 estrellas nuevo. Vale. Ahí está. Ahora podemos cambiar de color el... Uy. Cancelar, cancelar. No puedo cambiarme de personajes porque estamos en un dominio.
Ups. ¡Oh! Me han dado un drop. Voy a reclamarlo. Ahí está. Vale, por lo menos por algún motivo funciona el coger mis propios drops. O sea, desconozco el porqué, pero me deja. Vale. Debería estar preparado para poder coger el cofrecillo. Ay, no, de hecho se ha vuelto a... Se ha reseteado. Se ha reseteado. Vale, por Dios. Por cierto, el mensaje que me acaba de llegar, que se ha escuchado ahora, eso es el drop, ¿vale? Que lo acabo de recoger. Bastante instantáneo. ¿Qué me ha dado? Nada en especial. Vale. Vamos a la última. Cuando encuentres un omomori melodioso podrás recogerlos y llevarlos contigo. Estos son como los talismanes, ¿no? Como las... Como los... Ah, no me acuerdo el nombre. Bueno, como los cosas que son morados. Sí. Literal, vale. ¿Tamagatas era? Es que no me acuerdo muy bien del nombre. Todo esto es un barco. Esto es como los recuerdos de Kazuha mezclados o algo así. Vale. Ey. Bueno. No recuerdo si hemos hecho algún dominio de estos, de los de matar bichos y tal con Kazuha, porque esto me recuerda mucho a ello. Uy. Ah, no. Una celda. Madre mía, qué laberinto de verdad, ¿eh? Tengo que mirar porque es que siempre hay alguna cosita escondida en estas cosas, en estos... Ahí está, no hay nada. No dice nada Haizu cuando pilla un cofre, parece. Vale. Coloca las ofrendas. Me dice todo lo que hay que hacer, pero antes de hacerlo. O sea, antes de siquiera verlo. Patio, sala desconocida. The flesh resides in society, while the heart yearns for the natural world. Such has been the way of the Kaidaharas for many generations. Este es Kazuha, Hisamichi, así que supongo que future es el of this bisabuelo. clan will one day be in your hands. When that time comes, remember to always stay true to yourself. No, ¿cómo? ¿Cómo va a ser el bisabuelo? Si le está hablando a Kazuha, no puede ser el bisabuelo. Sounds like it might be Kazuha's grandfather. Sí, no, sí que es el bisabuelo. Vale. No sabía que estaba vivo en el momento en el que Kazuha vivió también, porque el padre le estaba Listen carefully, Kazuha. a los 6 años, creo, o algo así. Kaidahara blade is Hablando de él. not forged for the purpose of harming people. Vamos a ir por orden, ¿no? Father, what are you carving? Este es el padre de Kazuha. It's a rock garden. I'm modeling it after the scenery I saw on my travels abroad. It'll go in my bonsai later. Work has been so busy these years, I've barely had a moment to spend with my grandson. I hope he doesn't take after me. When he's older, he should get out there and see more of the world. I believe the other voice belongs to Lord Kazuha's father. Don Kazuha's father. I see. We have ventured into Lord Kazuha's memory. Me salta uno. Ahí está.
Ay, Dios, me estoy cabreando ahora con lo de que es verdad que en esto hay más lore que en la... O sea, hay como infinitamente más lore que en la misión de Kazuha, ¿eh? ¡Dios! ¡Qué rabia! Perdón. Perdón. ¡Oh! Oh, there you are. Huh? Where did you all go? ¿Dónde habías ido tú? This place is a maze. We all got trapped inside except for you. I've been stuck in this room the whole time and can't seem to find a way out. I have to say, this place looks a lot like my childhood bedroom. If this is your home, why would you be trapped here? Bueno, a ver, Is su the casa maze tampoco. trying to keep you out? No le va a hacer mucha gracia, ¿no? It appears that this whole maze is modeled after my family home. And all the conversations you heard in there are in fact words once spoken by my father and grandfather. You said that the maze is trying to keep me out. Indeed, I'm the only one unable to explore this place. I think these unusual structures are some kind of mirage. According to what Kazuha said, all this seems to be constructed based on Kazuha's memory. Bueno, a ver, los recuerdos de uno son alterados por But why should las Kazuha be the only one las excluded? mismas vivencias y ocurrencias del presente, así que es normal que no pueda experimentar sus propios recuerdos, ¿eh? What is Es algo past normal. is gone. Everything in the world is guided by its own rules, and as for people, we can never relive the past. I think that this belief is the reason why the mirage was keeping me out. I can get behind that. It's a very sensible way of looking at things. All our thoughts have consequences. I don't consider it strange, and I don't think it's anything you should be worried about. We got in here by touching the bonsai, didn't we? So perhaps, if we touch it again... No lo ha tocado en todo el rato que hemos estado aquí. Había 2 salas más o 3 salas más que ponía desconocida, quería verlas, pero bueno. We're back. Hey, look! That whole mountain's changed completely. Ahí están. Ya están cambiando cosas. Everyone, I might have an explanation. The changes in the mirage could be related to the bonsai. My father once mentioned that this pot was originally part of a collection belonging to my great-grandfather. He adored his bonsai and always took great care of them. When our family fell upon hard times, my grandfather traveled far and wide looking for a way to save the clan. However, during that time, my great-grandfather became gravely ill. Ahí, dándonos My lore. grandfather had no interest in Una bonsai. misión de evento. So before Again. his death, he gave most of his carefully crafted bonsai away. This is the only one he retained. Ya lo habíamos leído, pero bueno. A ver, este juego no está muy hecho para que te pongas a leer, así que es normal que nos lo diga de nuevo. My grandfather returned quickly as he could, but my great-grandfather had already passed away. They never got the chance to say goodbye to each other before the end. After that, my grandfather would spend long periods of time standing in front of this bonsai, lost in thought. Va a omitir lo de que aquí es donde escondió el secreto de la familia. Unlike his father, he preferred arranging rock gardens instead of plants. Perhaps influenced by my grandfather, my father also took a liking to crafting bonsai. Back then, our courtyard was filled with all kinds of them. And this flower pot was passed down to me as a family treasure. It's certainly no coincidence that it appeared here and became the entrance to the mirage. It's almost as if it's giving me a chance to make up for past regrets. ¿Regrets? Ha dicho regrets, no errores. Los regrets es algo que se arrepiente de ello, no solo un fallo, un error o algo inconveniente. Vale. There was once a time when the Kaidaharas were an illustrious clan in Inazuma. Nos están repitiendo After the información del Raiden anterior Gokuden evento. incident, our clan's fortunes took a turn for the worse. By the time of my generation,
our downfall was complete. Later, I fled Inazuma as I didn't want to be arrested. With no one left in the Kaedahara clan, the authorities confiscated everything in our home, including this bonsai. Like my ancestors before me, I think I'd like to try it out for myself. Recreate a favorite scene from my travels and place it into this pot. Oh. Since the contents of this bonsai affect the mirage, I'd at least like to try my hand at making something. But what style? Should I use plants for the bonsai like my great-grandfather? Or rocks like my father and grandfather? Perhaps a rock garden would suit me better. So do you need any supplies to Sabiendo el tipo de personaje que es Kazuha, diría que no le representan mucho las piedras, pero bueno. Some rocks that can be carved and made into decorations. Got it. We'll help you look. We might just get lucky. If the pot's here, then surely other stuff related to crafting bonsai can't be far away. I concur. Lord Kazuha, take heart in your search. For my retinue and I shall help you retrieve your missing treasures. Vamos a crear la isla. ¿O lo he entendido mal? Porque acaba de decir que ya que el jardín afecta a aquello, va a probar a hacer alguna cosilla. Vale, tenemos que traer las cosas. Y las tendremos que buscar ahí arriba. Vale, a ver. Esto es posiblemente lo mejor de esta misión, ¿eh? Esto es posiblemente lo mejor de la misión. Que bueno, hay un TP ya ahí que ya he estado escalando durante hora y media en el anterior stream, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a cambiar aquí. Debería cambiar a Heizu por 20. Pero bueno, ay mira, esto es la recompensa de Twitch del último drop. Bueno, no es el último, falta uno más, ¿vale? No, dos más, perdón. Sí, voy a cambiar a 20. ¡No! ¡Oh! ¡Qué putada! ¡Joder! Bueno, no pasa nada, venga, está bien, está bien. ¡Qué putada! Bro. ¿Cómo es posible? Bueno, venga. Vale, una piedrecilla. Se ve mucho mejor ahora. Ah, y el cincel al mismo tiempo, nos dan las dos cosas. Vale, habrá... Mira, una concha. Ah, ya la habíamos cogido esta, ya la habíamos cogido. Claro, porque es que ahora la isla ha cambiado visualmente, pero sigue siendo la misma isla, ¿no? Vale. Voy a teletransportarme. Y el único siendo Nemo. Es que tiene también las hojitas y tal, moviéndose alrededor del cuerpo, como si no fuese a Nemo. Debería ser Dendro Kazuha, ¿no? Me ha dejado entrar directamente. Wow, it's a new Sí. place. As was the case last time, only Lord Kazuha is missing. Don't worry, leave it to us. Vale. Esto parece el exterior, ¿no? Se ve como un jardín por ahí. Bueno, no podemos hacer nada con esto por ahora, ¿no? No hay audio. Uf. Es un poco confuso hacer esto porque siempre tengo la sensación de que me estoy dejando algo en algún sitio. ¡Dios, qué mareo! Ah, ahí. Vale. Tiene que haber otro más que estoy perdiendo, ¿no?
Sí, tiene que haber otro más. Podría ser... allí hay algo. Vale, voy a girarlo de nuevo. Me he dejado cosas. Está bloqueado. Vale, ese para allá. Ese está mirando bien. Vale. No me deja cogerlo. ¡Ay! Lo he desbloqueado, pero es que está puesto en su sitio. No está en el aire puesto así sin más. O sea, está ya puesto el talismán en su cajita y tal. Bueno, pero nos falta una caja, ¿no? O sea, nos falta la caja para poner en este lado. Bueno, en uno de los dos lados. Creo que tengo que ir hacia atrás. No, a ver, por lo menos ya hemos terminado este trozo, así que podemos dejarla ya bien. Y podemos ir hacia atrás a buscar otro talismán que nos falte. Ups. Vale. Qué mareillo, ¿no? Marea bastante. Estoy intentando mirar a ver si en algún cosa de estos hay algo, pero no lo veo. Esto está bloqueado ahora mismo. Dios, marea bastante. Me he quedado un poco groggy y todo, ¿eh? Aquí hay una zonilla. Allí abajo hay algo. ¿Son hojas? Son hojas y ya, ¿no? Sí, son hojas y ya. Vale. No veo nada especialmente raro. No puedo interactuar con nada de esto. ¿Puedo quitar esto de aquí? No, no puedo quitarlo. Porque esto solo me hace la corriente de aire. Estoy mirando así un poco, a ver si veo... Vale. Lo que sea que me falta está por esta sala. Puedo acercarme y ya. Este está bien puesto. Esto no. A ver, es que se me ocurre que la haya cagado con algo, ¿vale? No sería del todo raro. Se me da muy bien hacer esas cosas. Vamos a volver a darle una vueltecilla. Solo gira en una dirección. Y bueno, no hay mucha más cosa que mirar aquí. ¡Ay, lol! Perdón. Cerebro galáctico supersónico fuerte, ¿eh? O sea... Tenedlo en cuenta antes de hacer el puzzle este, porque hace falta un poco de cabeza. Joder. Vale, ya está. Dios, qué tontería. Vale, venga. Se me ha ido muchísimo. Vale, activar. Espérate, voy a primero a mirar qué hay aquí. El que hay ahora mismo es de color... Sí, este color. El mareo se afecta. A ver, ha afectado muchísimo, obviamente. O sea... Ah, no, no es de este color, es amarillo. No puedo cambiarlo, ¿no? Me he vuelto daltónico también con el mareo. No. Vale, no me vale para nada ir mirando al techo, porque van apareciendo... Van apareciendo las cosas después de darle a...
Me dice recoger, pero no hay nada. Ahí no hay nada tampoco. Vale. Tengo que volver a darle la vuelta después de hacerlo de arriba, ¿no? Vale. Gracias. No hay audios ya en la cosa esta, ¿eh? Buf, es que mirad, cada vez que se mueve da como algo por el estómago, ¿no? Uy, perdón. Ah. Es que se ha escuchado el sonido de abrirse, pero no se ha abierto de inmediato y me ha dejado groggy. This will do. ¡Oh! Ah, Kazuha. You've come just at the right moment. What do you think of this rock carving? ¿Es el verdadero o esto es parte del recuerdo? I based it on a mountain scene I saw in a book. You know, there are nations in this world where the mountains reach all the way up into the clouds. If only I had the chance to see them with my own eyes. Father, you can go anywhere whenever you want. Parece bastante jovenzuelo Kazuha en Though the esta Kaedehara escena, clan ¿eh? is far from what it used to be, I still bear all the same responsibilities as the clan heads before me. But then again, continuing in the way of our forefathers, sacrificing everything for our declining clan, is it really worth it? But I don't understand. Kazuha, there's one thing I want you to always remember. Family ties are important, but you ought to not let them hold you back. Family only exists because of the people in it. If we are unhappy, how can we hope to build a joyful? Ya no queda nadie de la familia de Kazuha, ¿no? O sea, Have had a profound impact on our family. en algún otro continente But quizá. they are not your burden to carry. If you ever grow tired of this tedious life, just drop everything and go off on a journey. See the world. Remember, Kazuha, don't let yourself get tied down in life. Yes, Father. Eso es una muy... Ese es un muy mal consejo, eso de no te dejes atar por nada y tal, de no... o sea, y si no te gusta lo que vives, huye y ya. No se puede huir de todo así sin más. O sea, que me imagino que no lo está diciendo con ese mismo, con esa misma connotación, pero definitivamente suena así. Va a haber luchita aquí, ¿verdad? Venga. I've heard a lot about you, Mr. Kaedehara. It's my honor to meet you today. Esto es... Kazuha's honor to duel with a military man like yourself. Kazuha, get ready. Es su honor. Lo dice el padre, ¿eh? No lo ha dicho él, lo ha dicho el padre, lo de que es su honor, ¿eh? Importante. Ahí está. Vivir a través del hijo, ¿por qué no me sorprende? Same. Dice eso de que si en algún momento te cansas de esta vida, huye y tal, mientras hace esto, en fin. Porque claro, aquí lo de parecer buena onda es muy útil para seguir haciendo que tus hijos estén obligados a seguir con lo que tú haces, ¿no? Vale. Ay, me manda hacia atrás. Es por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Esto estaba bloqueado antes. Porque no me he fijado para nada, la verdad.
Vale. Me tengo que tirar directamente. ¡Yay! ¡Qué puntería!, ¿no? ¿Habéis visto? Madre mía, putísimo amo. Vale. Oh, esta es nueva, ¿eh? Vale. Esta es nueva, esta es la roja, esta. Vale. A ver, no parece muy complicado igualmente, ¿no? Es lo mismo, pero darle la vuelta y ya. Ahí está. Confío tanto en mis capacidades deductivas que no me pongo a mirar si la estoy cagando o no. Seguro que no tiene nada que ver con que este juego sea fácil, ¿no? Digo eso mientras me he perdido antes donde estaba uno de ellos, ¿vale? Vale. Ah. Bastante laberíntico este laberinto, ¿eh? No me acuerdo cómo se llamaba el mini evento. ¿Puedo mirarlo? Picos y valles brumosos. Hay una hoja ahí. Es que es una distancia media, ¿verdad? Me recuerda a un capítulo de Kimetsu este lugar. Sí, al de las páginas estas. ¿Cómo se llama? Bueno, al del escritor, perdón, las páginas. Cierto, cierto, cierto. No, es que no es... No, es como más... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Te he visto. ¿Está en vertical justo encima de esto? Sí, está en vertical justo encima de esto. Creo que va a ir a este de aquí. Luego cuando se dé la vuelta se me va a romper el cerebro. Tiene toda la pinta, ¿eh? Dios mío, basta. Te lo... Ya está. No. La respuesta es no. A ver. Vale, gracias. Ay. Vale, creo que era este. Uf. Vale. No, no puede ser este, porque estaba donde el... Vale, creo que ya te pillo. Vale, vamos a posicionar este para el... Para este de aquí, ¿vale? Para el primero. Y luego lo cambiamos de dirección. Si no me mareo y encuentro la salida, por lo menos te prometo que lo hago. Vale. Bien, ese está bien. Vale, ahora puedo cambiarle de color. No ha contado como que cogió los rojos. No, no ha contado como que cogió los rojos. Habrá pasado mucho tiempo o algo así. Bueno, ahora lo cojo. Vale. Que me he tirado demasiado tiempo pensando o algo así. Vale, disparar, ahora sí. Y... No he oído nada, pero yo asumo que está bien, ¿no? Sí, está bien. Vale. Esos serían los dos que hay. Ya está. Vamos a... para allá. Dios mío, qué puto mareo, te lo prometo. O por lo menos aquí no suena un tambor cada vez que se cambie de sala, supongo.
Es una ventaja, ¿no? Eso es positivo. Vale. Vale. Y para hacer esto tengo que volver arriba. Ponerlos. Uy. Y luego volver a girarlo. Porque, obviamente. ¿Dónde está? Uf. Puedo girarlo mientras tanto. Vale, a ver. ¿Dónde están los...? Ahí arriba del todo. Vale. Los pongo. Y ahora girarlo de nuevo. O no, igual no. Igual puedo irme así. Sí, igual puedo irme así. Ahí está. Dios mío, entre la confusión de cómo es un laberinto y los giros y tal, que se me marea el cerebro. No, escenita. I'm sorry, but I just don't understand. Kazuha, have you forgotten our promise? You really want to give it all up? But even if we're having a rough time, you still have me by your side. Can't I be of any help? Esto es justamente a lo que me refería, que no es un consejo bueno eso de huir si no te gusta y ya. So incompetent that I'm a disappointment to you, or Kazuha. Now you're blaming yourself for all of this? That's why I failed you as a father. Sí, eso es verdad. Has been paying the price for our past mistakes ever since your great-grandfather's generation. To this day, we have never fully recovered from it. Though we are a family of bladesmiths, you don't have to devote your life to the family craft. If a wounded animal wants to escape from a trap, it has to sacrifice the hind leg that was caught. You might think of this as a loss, but staying in the trap has far more deadly consequences. Enough now, Kazuha. As the head of the family, I failed to revitalize our clan. No, por lo menos nota que es su culpa. Okay. Y no le echa culpa al hijo, que ya sería también bastante común. All these generations of suffering. Let's end them today. From now on, live your life with no burdens. Don't worry. I'll carry the blame for abandoning our family business. Father, please don't. You should not be to blame for not upholding our family name. Even if that day comes, let me share the burden with you. Let's just wait and see. Sooner or later, I will have to lead the Kaedahara clan. When the time comes, I'll deal with all our problems. Creo que Kazuha es demasiado buen chaval para lo que debería. Puede haber generaciones que le guste esa carga. Esto es un poco... Se me hace un poco raro porque mientras yo entiendo que el propio Kazuha puede querer... Bueno, querer compartir esa carga. Creo que quiere compartirla por respeto a su padre, no porque quiera esa carga. O esa responsabilidad. Vale. Ha dicho algo, pero es que no salían los subtítulos. Ha dicho algo, ¿de verdad crees que sería inteligente hacer algo con el clan Kaedahara? Sigue la voz. Bastantes cofrecillos por aquí, por el dominio este, ¿eh? The Kaedahara clan is no longer what it used to be. That's Kazuha's voice. Oh, una concha. But why can't he hear us? Porque no es él de verdad, Paimon, por favor. Looks like it's just an illusion. This isn't the Kazuha who came here with us. Gracias por el follow, mosquito. El follow, mosquito. Perdón.
Perdón, es que he pensado que de pronto no quiero que me siga un mosquito, pero tú estás bien, ¿vale? Tú guay. No, me refiero en general, pudo haber existido personas que le gustaron como tal la forja. Sí, la cosa es que cuando sigues la tradición de la familia, ¿vale? Por ejemplo, mi padre es mecánico, ¿vale? Yo he vivido entre motores y coches y motos y luces y faros y electricidad y grasa, ¿vale? Me gusta el olor de la gasolina, por ejemplo, ¿vale? A lo que me refiero es que si bien entiendo que una persona es la extensión de todo lo que vive, creo que el motivo por el que podría querer mantener la familia es más por respeto a la familia o por... ¿cómo se llama? Por costumbre. Por costumbre a lo que se ha hecho en la familia. O sea, por eso, por esa familiaridad que le da el trabajo de forja en este caso, ¿no? O sea, podría ser que por eso tuviese cierto acogimiento, ¿no? Con la forja. Sería el único motivo. Porque tal como es Kazuha, tal como lo veis ahora, no se le ve muy herrero al chaval, ¿no? No se le ve como con muchas ganas de hacer forja en ningún lado. Y queda bastante claro en cuanto a en su misión de la historia y tal, cuando no sabe forjar. Él no sabe forjar, no parece que tuviese intención en ningún momento de saber forjar, que la misma espada es la que toma el control de Kazuha para forjarse a sí misma. A través del espacio desconocido. No, me ha cambiado la perspectiva. No puedo saltar tampoco. Ahí está. O sea, cuando el padre estaba forzándole a luchar, no parecía que él tuviese nada que decir. Simplemente es eso. El padre le estaba forzando a luchar y ya... Bueno, pues se ha acogido a que la espada es como su rollo, lo que tiene que hacer. Porque el padre estaba diciendo, sí, lucha contra él. Mi hijo está agradecido de tener el honor de luchar contra un general o lo que sea, contra un señor militar. No podía ni tocar el arpa. No entiendo el significado real, no puedo hacer ahora un símil. Qué bien la sombra. Ahí está. Esa última frase me lo confirma. Ay. La perseverancia es el legado de su padre o lo que sea. It seems those are the rules. We entered that maze in the mirage again, but the scene was different this time. Recuerda esos documentales donde sale un demonio con la estática y todo. Creo que no he visto ninguno de esos. Soy más de animales y tal. Yes, that makes sense. What you saw was the Kaedahara clan in decline. Me sorprende que no le importe enseñarnos así su pasado. Indeed, I most certainly agree. Compared to the Lord Kazuha before us now, the mirage we saw appeared lost, with the burden of fate weighing heavily upon him. I can confirm that. His fate was a heavy burden indeed. That means I am older and wiser now. I'm sorry you had to see my less mature former self. No, yo estoy bien con ello. For a long time after leaving Inazuma, I've lived the life of a drifter. But this is no bad thing, because I learned much from the experience. I wish that I could have met my past self too. If he saw me,
I know that he would understand. Life is a long journey. And that's why I must travel far and wide. Bueno, está bien que por lo menos haya encontrado un camino que seguir. Le gusta viajar. Le gusta dejarse llevar por el viaje. The bonsai is the key to entering the mirage. Come on, let's continue looking for the rock garden. ¿Cuántas veces van a repetir este tropo? Qué raro. Vale. Hay un silly. Hay un silly. Dice que por allá. Vale, me teletransporto. No sé si ha... Sí, ha cambiado. Es posible que haya hecho un exploit o algo viniendo para acá, pero bueno, vamos a ir para abajo y luego si tal... Luego si tal hacemos eso. Ha cambiado bastante, ¿eh? Uy, voy a aprovechar ahora. Voy a aprovechar ahora que antes no he podido. No me han dejado. A ver, ahí está. Que es que estoy con un... Con un Heizu nivel 70 sin ascender, haciendo las cosas esto. Ay. Entendedme, ¿vale? Se me hace complicado. Hasta a mí, que soy un pro gamer de eso. Ay. El torbellino de Venti se note mucho, ¿vale? Quiero ver que le pone un árbol en el bonsai. Me pondré contento si le pone un árbol en el bonsai. Porque lo primero que ha dicho cuando ha hablado del este es que quizá debería ponerle piedras como mi padre y mi bisabuelo. No porque a él le gusten las piedras. Me gustaría que le pusiera un arbolcillo. A ver qué tal. What's happened here? Everything is broken. Joder. The loftier the clan, the more devastating the fall. Oficial, eso es muy insensible por tu parte. Single soul around. This must be the way things ended. Come on, let's get moving. Venga. Ah, LOL, sí, ya está aquí. Perdón, es que se... Perdón. Me parece que está un poco doblado de más, pero bueno, vamos a probar así. No, va recto, vale. Joder, Diluc, ¿eh? No hay ningún cofrecillo ni nada que me pierda, ¿no? No, no parece. Venga. Va justito, ¿no? Master, we're the only servants left. Are you sure about this? After we're gone, who's going to... Don't worry. I'll be fine. Your mother died early, and now that your father has left you, you're all that remains of this clan now. I suppose that this is the last time we will ever see each other. Master, please take care of yourself. Everyone, on board. Farewell. Aquí despidió, eran los que quedaban, ¿no? Su padre ya despidió a bastante, así que no sé cuánto era. But as my father said, I should not let life imprison me. Perhaps living the wanderer's life is what was meant for me after all. No sé si estará conformando con ello, la verdad. Oh. Ah. Qué chuli. Perdón, que está chuli. Pa una cosa chuli que hacen, yo que sé, que todo muy metafórico. They say that visions represent the Archon's gaze. But is being under an Archon's gaze... ¡Oh! ¡Este es su coleguilla, el del gato! I don't know.
el muerto también. Maybe. Oh, una concha. Creo que esta va a contar. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Tengo ahora mismo... Perdón. Tengo ahora mismo 14. I have traveled far and wide in Inazuma since leaving home, and seen many new things along the way. Though material luxuries have not been a feature of my journey, it has yet been a rich and rewarding one, with the boundless earth and sky to call my abode, and all the wonders of nature as my partners in poetry. Sí, 15. Vale. Ok. No, por lo menos te la encuentras aquí en medio. Me imagino que se podrá repetir el dominio siendo así. Bueno, ha dicho que le ha venido bien el viajar. A ver, como mínimo le ha venido bien conocer a su colega, ¿vale? Eso me parece más innegable que otra cosa. Avanza por el lugar destartalado. No sé por dónde podría ir ahora mismo, la verdad. What? ¿Y esto? Es un poco raro esto, ¿no? Es porque esta zona entera se ha movido. ¡Ay, lol! ¡Lol! Perdón. Puede que esté súper ciego, ¿vale? Pero no cieguísimo del todo. Dios mío. Bueno, a veces pasan estas cosas. Lo importante es darse cuenta de ello. Darse cuenta del error. Oh, no. Esto va a salir mal. Quiero ver qué hay aquí. Es que cuando lo de la recaudación de visiones y tal, fue cuando justamente murió el coleguilla. Vale, podemos ir cambiando ya este mientras tanto. Ahí está, perfecto. Vale, me lo llevo conmigo y ya en otro momento lo pondré en su sitio. Tienes que tener toda la pinta que si vengo para acá y no lo he hecho. Voy a tener que volver. ¿Dónde? ¿Por allá? Toma era su nombre. No me acuerdo. No me acuerdo para nada. O sea, te podría decir que sí, pero es que cero. Cero recollection. ¿Dónde están los...? Ah, aquí. ¿Toru puede ser? Es que no sé. Toma me suena raro porque sería como muy parecido a Toma. I know very well why people resist against the Vision Hunt decree. Ambition is our power in its rawest form. We cannot live without it. Está ya preparado para darle en el sitio, ¿no? Sí, parece que sí. Sí, está preparado ya. When no other option remains, I will leave. Tengo que cerciorarme de que no esté... Otra concha por aquí. Unauthorized personnel are strictly forbidden from coming near. Wait, kid has a vision? Get him! Don't let him get away! Oh, no. Ha dicho que cuando no quede otra opción se irá. Bueno, por lo menos ahora es la última opción, es el último recurso, no es la primera opción como le sugería el padre. ¡Dios, qué peligro! Perdón.
Es que he estado pendiente de un hilo ahí en un momento, ¿vale? Me he asustado. No pasa nada, está bien, pero joder, ¿no? Me asusté. Yo también. Yo también me he asustado. Ah, venga. La pulgada, más o menos, sí. Derrota a los soldados que están capturando visiones. Bueno, a ver, estos soldados ahora mismo no están capturando visiones, ¿eh? Ay. Uy. Vale. Ay, no son especialmente duros, lo único eso, que son varios. Aquí es donde Venti hace el damage check, porque los tienes juntitos todos y los mata de menos golpes. Vamos por el lugar. Hardship. I have asked myself these questions many times. Should I go? If so, where to? And by what means? La forma en la que dice de should I go, parece que lo dice como de huir. Como si no quisiera. Time for takeoff. This is order. No. No sé quién es este Siri, pero posiblemente sea una metáfora con su colega, el que creemos que se llama Toma. ¿No? Que nos está guiando hacia un futuro mejor, ¿no? Es un poco gay también. Perdón. No puedo disparar. ¡Qué chuli! Perdón. Aquí. Dios sé, hay que tener 50 ojos, Hola. De este no tiene nada que decir. Habría sido un momento perfecto para cambiar un poco la host. No te voy a decir, la banda sonora, perdón. Ahora con el pescador. Nos ha llevado hacia el tesoro más importante, que es la superación personal. ¿No? Kazuha, it's you, right? Get on board, I'll get you out. But why are you helping me? I'm a wanted fugitive. Obviously the Yashiro... An anonymous financial sponsor wants you to get out safely. But there's only so much they can do. After this, you'll Esto es Sayaka y tal, ¿no? My grandfather once traveled to Liyue, while my father read about Mondstadt. But where is the right place for me? The sky's getting dark. It looks like it's going to rain. Stop! I'm warning you. Do not attempt to resist. Will the rain ever stop? Oh, really? Ha dicho will the rain ever stop. O sea, parará alguna vez la lluvia, parará algún día de llover o algo así. Creo que Kazuha no ha superado del todo esto. A ver, lo puedo entender, pero eso.
Ay, hola. Let's play. Hay que saludarles antes de morir, ¿vale? Antes de que mueran ellos, tío. Solidify. Out of my way. Vale. Hey, buddy. You okay? Need a ride or something? Drake no sé quién es. Pirate. ¡Ah! Es la tripulación de Beidou. Call us that. So, you coming or not? Drake es de la tripulación de Beidou. Bueno, por lo menos me suena el nombre de algo, pero no sé de quién es. Y como he dicho piratas, pues venga Beidou y ya está. Vale. Me vale, no vale. Ahí está el Alcor. And look, Kazuha's over there. No lo veo, pero vale. Yo te creo, yo confío en ti. Ah, mira, sí que está aquí. Kazuha, we found you. Ah, good timing. I was just reflecting on my life so far, and I think I'm all up to date. Creo que nosotros también nos hemos puesto al día con tu vida. What do you think of the Kaidahara clan's bonsai? Las cosas no fueron precisamente bien, pero no tienes nada de lo que avergonzarte. Indeed. No he preguntado eso, pero me parece más importante que el bonsai. It presents life like a stage play, with each scene more captivating than the last. They say that astrologists have seen it all. So if this mirage intrigued you, that says it was a worthwhile encounter. Tengo mucha curiosidad de ver la sala de Mona. ¿En qué estado se ubica su ánimo? ¡Oh! Se preocupa por él. There's no way anyone could be cheerful after reliving all that. No, eso es verdad, pero tampoco hace falta... You have a point. Thank you all for your concern. Fortunately, all those things are past and gone now. Que algo esté en el pasado no implica que no haga daño, colega. I thought of the possibility that I needed to wait for you. Perhaps that was why I had to be here on my own. There was supposed to be a dead plant in that flower pot. However, there was nothing there. While we were separated, I had a lot of time to reflect. I think I finally understand now. The mirage is me. The empty flower pot represents the state of my heart. When the heart is clear, the world is too. And when the heart is unladen, the same is true. No estaba muy contento de venirse a vacaciones, ¿no? Lo que dice. That describes how I feel right now. Although I would not say there are no regrets in this. To be unladen is also to be empty. That's why this bonsai appeared as part of my mirage. It gave me a chance to fulfill my wishes. I never realized that deep down in my heart, I also wanted to make my own bonsai. Perhaps this is what it really means to keep Kaidahara traditions alive. Supongo que es mejor eso que ser... Bueno, que forjar armas que no quiere, ¿no? Yes, you could say that. You saw my past self and said goodbye to him. Only when you witness my whole story does it become truly consigned to history. What really matters in life is not how strict we are with ourselves, but the connections we make along the way. There's no future for those who linger on the past. So please believe me when I say that I've already come a long way. And I intend to go further still. I will always treasure your support. I often travel during storms, which means my eyes are often blinded by the rain. Many times, I couldn't even see what was right in front of me. One day, I finally reached the top of the mountain. I looked out with the clouds beneath my feet and only the gentle breeze murmuring in my ears. The highest mountain is a clear and enlightened heart. Here there is no self, no hatred, no regrets, and no desires.
let's embark on a journey, for I am the breeze. We will meet again, no matter how far along the road. Life has just begun, and maybe the whole world can be my home. It's been a long trip today. Me cago en mi putísima vida, colega. Everyone must be exhausted. Let's call it a day. Me relajo, perdón. Ay, vaya día, ¿eh? What's Vaya día. wrong? You don't look too good. Nothing. Perhaps today's arduous journey is making me feel slightly out of sorts. Mein Fräulein, are you alright? Oz, curb thy curiosity. Se ha puesto triste de ver la Yes, historia mein Fräulein. de Kazuha. Es eso. Le ha entrado penica. I'll see if I can find something for us to eat. Go ahead and rest if you're feeling tired. But anyone who's up to it is welcome to help out. I'll help. Es verdad, iba a hacer el desayuno él hoy, ¿no? O algo así. Me too. Everyone's volunteering to help. Maybe we should too. Cuenta con nosotros, venga. Whoa, hey! I appreciate the enthusiasm, but, Her Highness looks kinda gloomy. Mona, you two seem close. Why don't you keep her company for a while? You noticed it too. I was going to bring it up with you while we were preparing the food. In that case, yes, just leave it to me. Oh, All right. son súper We'll prepare amiguitas. the food. Venga. A ver, tengo curiosidad por saber qué es lo que pasa, pero me imagino que esto será preparación para la siguiente visión, ¿no? This should be enough. We can grill these. Next time we pass by one of those abandoned campsites, I'll see if they have a cooking pot. We'd have some more variety then. Wow, that's such a nice idea. You might not be a chef, Xinyan, but you sure do know how to keep the diners happy. Oh, shucks, Paimon. It's no big deal. Al final sigue cocinando Xinyan, ¿eh? Tiene algo. Sabe hacer Even the cosas. crewmates of the Alcor consider Xinyan someone they can rely on. We feel the same way about you too, Kazuha. We sure do. A ver. Well, then, as a trusted friend, I have something I'd like to talk about. ¿Con los dos o solo From what conmigo? you've been saying, that miraculous mirage seems to have been based on my life story to date. Está la otra está hablando en It fondo. felt just like a dream to me. Quizás sea eso, una representación de tus sueños. In other words, you've always wanted to make your own bonsai? Could that be it? All that was a means of granting me something I wished for? And since this happened Poco to me, estrecharlo mucho. does that mean it could happen to everyone else too? Eso mismo estaba pensando yo. Y definitivamente sí. Definitivamente sí. I agree. But I wonder whose mirage we'll encounter next. Me imagino que Fischl. I'm actually kind of looking forward to my own mirage if it's a dream come true like you say. Wait, you actually want something like this to happen with you too? Oh, heck. Any mirage to do with me would probably be music related. It'd be a good chance to showcase a few tunes. You mean you'd want to do a performance in there? Why not? I don't think any self-respecting musician could stay silent. A ver, si va a ser del mismo rollo que Kazuha, me da que va a llevarse un chasco gordo, ¿eh? So much confidence and optimism. Xinyan rocks. Xinyan Rocks, sí. Xinyan Rocks. Oh, Traveler, Paimon wants to try some of the fruit growing on that cliff over there. ¡No! Vamos a llamar a Venti por esto. ¿Será que ven? Vamos a llamar a Venti, ¿qué cojones? En fin. Iré por fruta con Paimon, les dejo el resto a ustedes. ¿Sabéis cuando una pareja está como así empezandillo, está en una fiesta de pronto y dicen algo, dicen una excusa de estas, ¿vale? Perdón que lo ponga como ejemplo, pero es que Paimon ha hecho el ejemplo perfecto y aún así me da como un poco de asquito, ¿vale? Pero tenía que mencionarlo, es obligatorio, ¿vale? Iré por fruta, venga. Vamos por fruta. Ay, he visto al pollo, pero ha desaparecido cuando me he girado. Bueno, da igual.
Venga, contacta con Venti. Venti, sí, Venti. Vamos a hablar con Venti. Por teléfono. Those strange houses today, huh? And, a mirage bonsai? Basically, lots of weird stuff today. Do you think we should tell Venti about it? Ay, supongo que sí. ¿Te imaginas? No la llama. Dices, no, que le den por culo. Don't tocó. Don't tocó. That's weird. Why is he ignoring us? Igual estaba muy entretenido con los gatos o algo. A ver, estaba en el tejado de una casa, así que... No sé, puede estar entretenido, sí. Es muy raro. Maybe he got distracted. Or he forgot to bring the bomb to his performance. Or he got drunk and fell asleep under that huge tree. Lo de llevarse la bomba, o sea, olvidarse la bomba me parece Maybe we should muy... try contacting him tomorrow. Muy realista, por algún motivo. Emborracharse y dejarse la bomba en cualquier sitio. Paimon, so here you are. Sí, aquí estamos. Are you all done chatting with Fischl? Close enough. She was a little downcast. I think it has something to do with the mirage we saw today. Fischl has been very excited about this Sí, trip puse from the también un start, post de que estaba encima del but I have a tejado. feeling she doesn't want to see her own mirage. Que luego me clipeé bajo la tienda, por cierto, pero bueno. Be the kind of thing she really Otra cosa. enjoys. I'm not sure at this stage, but I'll keep an eye on her. There's something else I wanted to tell you. I tried performing a divination again on the beach. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué has My glass encontrado? was still blurry, but I felt a force coming from within. I couldn't see its exact position, but I knew that it was changing. How could you tell that if you couldn't see it clearly? How can I explain this concept to non-experts? No me esperes. Ya me está llamando inculto de mierda. It's like we're sitting in a room and there's a crack in the walls. We don't know where it is, but everyone can feel the wind rushing in. Not only that, but the room is getting colder. Por una galletecilla que saca tan frío, no You sé yo. wanna find where that crack is, right? You could say that. I need to see the crack first before deciding what to do next. Seems like similar things happen every time I'm with you. I'll attempt divination, read the signs, zero in on the target, then solve the problem. You're surrounded gotera by de la all casa, kinds sí. of friends, Más o menos. secrets, and destinies. It's incredible. No, you're incredible. You helped Fischl and us solve that Leonard situation. Nos acaba de dorar la perdiz diciendo que conocemos a mucha gente y vamos a muchos sitios. O se me ha ido un poco la perola porque... eso es algo bueno para un astrólogo, ¿no? Nos ayudó con Fischl y todo el asunto de Leonard. ¿De qué está hablando ahora mismo? ¿Está hablando del evento de las... de las estrellas? ¿O se me está yendo también? Porque lo de Leonard no me suena de nada. All things considered, I suppose. Let's hope we can all stick together and resolve this, like we did last time. When you say together, do you mean the two of you? Creo que sí está hablando del evento de las estrellas. Okay, the three of us then. Sometimes Paimon offers an insightful perspective that can be very helpful to me. ¡Oh, qué mono! Paimon's starting to like you a lot. Empezando, lleva la vaca. Hola, Franco. Yes, that's the perspective I'm talking about. You'll never meet another astrologist as clever and charming as me. Ah, vale. Yeah. Joder, mona, con lo bien que iba y de pronto la cagas con esto, es que de verdad. Please don't laugh like Fischl again. Eso era reírse como Fischl. Sorry. Friends' habits rub off on you when you spend a lot of time together, don't Sí, they? eso sí. I'll keep observing the stars. Keep in touch, traveler. Vale. Lo dice como si fuésemos a pasar 50 días sin vernos o algo así. Ay, jardín primaveral de antaño. Vale. Un momento, no. Cállate. ¿En qué momento dices: tengo
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 personajes interesantes en un grupo de 50. ¿En qué momento dices? De estos 8... Solo voy a contar qué cojones tienen de trama 3 de ellos en el juego. El resto los vais a ver en eventos. ¿En qué momento piensas que para poder hacer que un personaje sea interesante, lo mejor es poner contenido limitado a ciertas versiones para poder entender qué cojones pasa con ese personaje? ¿En qué momento lo piensas? Porque yo me pongo a pensarlo y no me da la cabeza. Ha habido muchísimo más lore sobre Kazuha en esta misión de evento que el lore de todos los personajes del juego en cualquiera de sus misiones legendarias, todos juntos. Ha habido más lore de Kazuha en 1 hora que en las 20 de los demás personajes. De los que tienen misión legendaria. Porque es que Kazuha tuvo una misión legendaria anterior en la que no contaban nada. ¿Alguien me puede explicar por qué el lore del personaje está en un puto evento? A ver, yo entiendo, ¿vale? Desde el punto de vista del quien hace el evento, ¿vale? Si pones esto aquí, ¿vale? El evento queda de puta madre, ¿eh? El evento ha quedado... Chapó, acaba de subir a un... A un 7,8, ¿vale? La nota que le pongo al evento. Acaba de subir gordo solo con la historia de Kazuha. Y aún quedan más, ¿no? Vale. El evento ha subido ahí gordo. ¿Qué pasa con la misión de Kazuha? ¿Dónde se queda la misión de Kazuha? Porque la misión de Kazuha dura 2 putas horas ¡y no nos cuentan nada! Son las 7 de la mañana, no puedo ponerme a gritar, ¿vale? ¡Qué puta rabia, te lo prometo! Cada vez que lo pienso. Es que todo, cinematográficamente ha estado mejor la puta misión del evento. En cuanto a lore ha estado mejor, en cuanto a dirección ha estado mejor, en cuanto a puzzles ha estado mejor. El guión, en cuanto a texto, ha estado mejor. Y Kazuha no apareció casi nada tampoco. Ha estado principalmente en una sala random esperándonos. Pero por lo menos hemos visto su historia. Era sobre él. Bueno, mira, yo supongo que esto me valdrá para conseguir más views. Es lo único que se me ocurre. O sea, mi joyo lo que quiere es darme más views. Eso es lo que pretende. O sea, porque claro, yo me he jugado el evento y estoy haciendo un vídeo de él, ¿no? Pues la gente que entre nueva al juego no va a poder jugarlo. Va a tener que verse mi vídeo para poder entender qué coño pasa con Kazuha. Que no lo entiendo. Vale, vamos a dejar el vídeo este que acabo de decir, ¿vale? Vamos a sacarlo ya por aquí. Espero que os haya gustado. Y dale. Chao.